Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A nombre de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y de la mesa directiva, yo quiero agradecerles que sintonicen esta sesión académica extraordinaria titulada Hematología en el adulto mayor, decisiones terapéuticas, fragilidad y retos. La semana pasada tuvimos la fortuna de interactuar con una especialidad, que en la práctica clínica, nos ayuda a tomar decisiones, que fue la especialidad de infectología y con la cual tenemos, mucha interacción y crecimiento a favor de nuestros pacientes. Y ahora, pues, también vamos a interactuar con otros especialistas, con otro especialista, sobre todo un experto en geriatría que pues también nos va a ayudar a evaluar mejor a nuestros pacientes. Quiero agradecer a nombre del doctor Efren Montaño y de la mesa directiva de la AME a la doctora Gladys Patricia Ágreda Vázquez por su disposición para coordinar esta sesión. Sin más, los dejo para que la disfruten. Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradezco su presencia y pues el día de hoy tengo el honor de coordinar esta charla, esta plática extraordinaria con respecto a la hematología en el adulto mayor. Y pues, no sin antes comentarles, ¿no? Que hoy día nos enfrentamos con mucha frecuencia y cada vez a estos pacientes de edad avanzada con diagnósticos de neoplasias hematológicas potencialmente tratables, pero que sabemos que se comportan clínicamente de muy diferente. Entonces, durante muchos años, la edad cronológica dio pie a nuestras decisiones terapéuticas y hoy sabemos que esto es insuficiente. Entonces, el día de hoy, pues entre conceptos de fragilidad, reserva funcional y vulnerabilidad, tenemos el honor de presidir dos charlas complementarias en dos grandes expertos que nos van a orientar y nos van a dar a conocer esta relevancia en esta población con la que hoy tenemos. El objetivo, pues, es integrar, ¿no? Esta práctica clínica del geriatra con la del hematólogo y avanzar en nuestras decisiones terapéuticas. Entonces, sin más preámbulo, un par de recordatorios por parte de la agrupación en donde pues les damos a conocer el calendario de nuestras próximas sesiones en febrero para que estén pendientes de las mismas. Adicional a ello, recordarles que a partir de mañana la plataforma para poder ingresar al curso de hematología basada en evidencias 2026 será abierta. En la página de la AME encontrarán ustedes el link para poder hacer este registro y darle seguimiento a este curso tan importante, interesante y que pretende la actualización para nosotros como hematología. Pues entonces, dando continuidad a lo que el día de hoy nos acontece, me es un honor presentar eh, pues a los médicos que el día de hoy nos darán y nos orientarán en estas pláticas. Por un lado, con el doctor José de Jesús Rivera Sánchez, un referente nacional en geriatría, cuya trayectoria combina asistencia clínica, investigación y formación académica. Más allá de su amplia experiencia, el doctor Rivera se ha distinguido por llevar la evaluación geriátrica integral del ámbito teórico a la práctica clínica cotidiana, particularmente en pacientes complejos. Es en esta primera ponencia que él nos ayudará a comprender cómo identificar la fragilidad, la vulnerabilidad de una forma estructurada y por qué estos conceptos son esenciales para la toma de decisiones en el paciente hematológico con edad avanzada. Para completar este enfoque, también contamos con la participación, desafortunadamente no presencial, pero sí a través de una charla grabada del doctor Raúl Córdoba Mascuñano, hematólogo clínico y científico con una destacada trayectoria en el manejo de neoplasias hematológicas, particularmente en linfomas, en donde pues el doctor Córdoba también ha logrado integrar de manera crítica los conceptos de edad biológica, fragilidad y tolerancia al tratamiento en la selección de estrategias terapéuticas en un contexto de opciones más eficaces y complejas. Su presentación nos permitirá traducir estos conceptos en decisiones clínicas concretas, enfrentando los dilemas reales del tratamiento del adulto mayor.
Finalmente, pues les hago el recordatorio que es muy importante que una vez terminada la sesión, a través de este link, descarguen su constancia y durante toda la plática estarán ustedes viendo este QR para que nos ayuden a llenar esta encuesta de calidad, obviamente con la finalidad de ir mejorando estas sesiones y presentaciones. Y pues sin mayor comentario, doy inicio, le doy lugar al doctor José de Jesús para su plática. Buenas noches, para mí es un gusto el estar con ustedes. Le agradezco a los organizadores la deferencia al estar presente y poder hablar de algo que a mí me apasiona, que es la evaluación de fragilidad específicamente. El proceso de envejecimiento es un proceso heterogéneo, universal, irreversible, que se caracteriza por la alteración multidimensional de los órganos y los sistemas. Durante mucho tiempo la geriatría se caracterizaba por una evaluación más descriptiva y contemplativa de los problemas de los adultos mayores, y conforme hemos ido avanzando en el entendimiento de esta estructura que ustedes están viendo en el esquema, hemos podido tomar la rienda de las intervenciones funcionales multidominio y biológicas multidimensionales de los adultos mayores en las diferentes patologías, no específicamente nada más en hematología, sino prácticamente en todas las especialidades que ven adultos mayores. Estos tres contextos que ustedes ven aquí es lo que vemos en el día a día. El primer contexto, en la parte superior, es la persona que está clínicamente sana, joven, con una frontera homeostática robusta, que impide que el paciente llegue a tener algún problema ante una situación como un proceso infeccioso, una cirugía, una caída, etcétera. Los especialistas ven el segundo contexto, que es la patología que se sale de referencia funcional con respecto a los otros órganos y sistemas, pero al estar en una edad media, los mecanismos homeostáticos, esta frontera que tiene la capacidad de mantener el equilibrio en función de los otros órganos, se mantiene todavía robusta. Lo que vemos los geriatras es el tercer contexto y es a lo que le llamamos fragilidad. Por eso se van a dar cuenta que en la charla yo no hablo específicamente de un criterio de fragilidad o de una escala de fragilidad, porque en realidad la fragilidad afecta prácticamente todos los dominios de los adultos mayores y de manera heterogénea, de tal manera que pueda haber alteraciones funcionales específicamente sin que haya afectación multiorgánica que lo saque de equilibrio, o situaciones sociales, o situaciones cognitivas, o situaciones emocionales que van a favorecer este desequilibrio entre los órganos y los sistemas. Y la reserva homeostática, esta frontera que ustedes ven en la línea gris, es muy pequeña, de tal manera que esto es lo que rompe el paradigma de la edad cronológica, en el entendido de que la edad cronológica pues es un constructo social, es lo que nosotros pensamos que debe de ser por el número de veces que le damos vuelta a la estrella que llamamos Sol, pero en realidad eso no explica la manera en la que envejecemos. Eso tiene que ver con esta pendiente que se llama regla de los unos, que es la pendiente de envejecimiento que tenemos cada uno de nosotros, es el promedio de envejecimiento de cada uno de nosotros, que es aproximadamente del 1% por año a partir de los 40 años. De tal manera que cuando nosotros llegamos a los 80 años, no importa lo que diga la fórmula de Cockcroft-Gold, tienes entre el 30 y 40% menos de función renal. En situaciones de estabilidad no va a dar datos bioquímicos de esta situación, pero también tienes una disminución de la reserva miocárdica que se va a hacer patente en un evento de estrés, y también tienes una disminución de la reserva muscular que no tiene que manifestarse como sarcopenia o enlentecimiento de la marcha, simplemente tienes una disminución del volumen circular, del volumen aparente de distribución que nos va a afectar de manera muy importante en la farmacocinética, por ejemplo.
Entonces, si nosotros queremos ubicar realmente cómo deberíamos de envejecer, ¿no? Cómo podemos hacernos una idea rápida de cómo estamos envejeciendo, pues es esta pendiente de un 1% por año a partir de los 40 años y aumentenle 0.1 a 0.2 por año si tienen diabetes o hipertensión, más o menos es 0.1 por cada patología crónica que tenemos. Entonces, imagínense ya a los 60 años, con diabetes, hipertensión de 40 años de evolución, pues ya están hablando más o menos de un 40% de deterioro funcional, que sería el equivalente a tener 10 años más por cada patología crónica que nosotros estamos sumando. Y uno de los modelos de envejecimiento acelerado, pues también son las neoplasias, que ustedes van a ver muy importante. Esto es algo de lo que les estaba platicando, no solo es esta disminución de la eficiencia multiorgánica de un 1%, sino también la trascendencia que tiene a nivel de la composición corporal, donde incrementa proporcionalmente la grasa corporal, disminuye el agua extracelular, 20% del plasma, y disminuye el agua intracelular a expensas de la masa muscular al menos un 30%. O sea, ese es el promedio, digamos, ese es el adulto mayor promedio, normal, que solo tiene una patología. Para graficarlo, para que entendamos un poquito mejor esto, esta es la manera en la que nosotros determinamos ahora realmente los omics, la forma neurobioquímica, cardiovascular, neuroendocrina de envejecer, en donde cada uno de nosotros tiene una inmunobiografía, una neurobiografía, una inmunobiografía distinta, distintas velocidades de envejecimiento por los diferentes insultos biológicos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pongamos una persona que sobrevivió a la terapia intensiva, por ejemplo, por un politrauma de joven, pues ahora sabemos que no es inocua su presencia en la terapia intensiva. Estos pacientes tienen incremento del riesgo neoplásico por el hecho de haber tenido un evento de estrés incrementado. Entonces, esto va más allá de su edad, esto va dentro de todo el sistema de contrarregulación de microRNAs y de transcripción a todos los niveles, ¿no? Y ahora sabemos, por ejemplo, que incrementan los eventos de sepsis, el declive neurocognitivo. Entonces, ustedes tienen que hacer la historia clínica, se tiene que volver una evaluación geriátrica dinámica más allá de las escalas. O sea, esto es lo que nosotros sacamos de los antecedentes. Y hasta abajo viene la escala clínica de fragilidad de Rodwood, porque yo lo que quiero es darles a entender de dónde a dónde es donde se observa el umbral de la fragilidad. Prácticamente en la mayor parte de nuestra vida podemos pasar desapercibidos como pacientes con alto riesgo de desarrollar fragilidad por estos diferentes desenlaces e historias que se van entretejiendo de manera multiorgánica. Entonces, muchos de los pacientes llegan a los 40, 50 años con alguna situación de antecedente de lesión orgánica severa, por ejemplo, la nefropatía diabética, que aceleró este proceso de envejecimiento y que va a generar la posibilidad de desenlaces deleterios en un momento dado. La otra manera de entender la fragilidad es entenderla como este equilibrio dinámico, disculpen ustedes ya la adelanté de más, entre la capacidad anabolizante y la capacidad catabólica. Esto a expensas específicamente de aminoácidos esenciales, ramificados, en la ingesta de cada uno de nosotros, que bueno, ante la moda de ser vegano, ultravegano, dejar de consumir proteínas de alto valor biológico, hacer ayuno intermitente inadecuadamente prescrito, en fin, todas estas modas nos van a meter a eventos de estrés de a gratis que van a favorecer que incremente la expresión, tanto los fenómenos de apoptosis como de autofagia, llegando a perder o acelerar la pérdida de masa muscular, disminuyendo la expresión de GLUT4 a nivel muscular, de GLUT1 a nivel cerebral, y esto va a meter a los pacientes a resistencia anabólica. Entonces, imagínense un paciente que tiene incremento
de catabolismo por la edad per se, pero aparte tiene un proceso neoplásico, pero aparte tiene resistencia anabólica por esta disminución de la expresión de GLUTs que va a disminuir la eficacia de todos los sistemas anabolizantes que están dentro de nosotros para la reparación. Entonces, esto es lo que explica que los pacientes se puedan ir de manera rampante ante tratamientos que son el estándar de oro en otro momento histórico del paciente. Y si lo queremos ver de manera integral, por eso yo no separo mucho sarcopenia con respecto a fragilidad, porque la sarcopenia es la manifestación muscular de la fragilidad muscular. Estamos hablando de una imbrincada relación entre las patologías, el proceso de envejecimiento, esta pendiente que estábamos platicando, fenómenos relacionados a la patología, como puede ser la aparición de anorexia y hiporexia, la disminución de la tasa de actividad. Muchas veces los pacientes se van adecuando a comportarse como personas mayores, ¿no? Ya no quiero hacer ejercicio porque cómo me voy a ver haciendo ejercicio siendo viejo, ¿no? Entonces dejan de salir a trotar o empiezan a adaptar su dieta a comer menos, ¿no? Este proceso hiporéxico lo van normalizando, ¿no? Ya no quiero comer, siendo que todos nosotros tenemos un requerimiento energético basal. Entonces, este proceso de adaptación al deterioro también es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. La otra circunstancia es un fenómeno que cada vez vemos más temprano, que es la anosognosia, que es parte del espectro del deterioro cognitivo en sus fases iniciales, que puede manifestarse como depresión, ansiedad o anosognosia, que es la pérdida de la autogestión, la pérdida de la autopercepción. Por eso muchos de los pacientes no refieren sintomatología, no porque no la tengan, sino porque pierden la capacidad de autopercibirse. Entonces, pierden la autopercepción de la sed, pierden la autopercepción del descanso, pierden la autopercepción del dolor. Entonces, es esta falta de traducción de las diferentes patologías y de las diferentes circunstancias lo que agrava los desenlaces. Dentro de los criterios, pues lo que utilizamos más, pues sigue siendo los criterios de Fried. Esto es dependiendo mucho de la escuela. Casi yo no los uso en el Hospital General de México porque si somos estrictos, pues no podemos hacer calorimetría en la mayoría de los pacientes. Somos una unidad de agudos, entonces poder medir velocidad de la marcha, en fin, tiene diferentes circunstancias que nos evitan la factibilidad para poder realizar la mayoría de estas pruebas. Es importante que entiendan que, bueno, pues con tres o más de estos criterios positivos, ya sea la disminución del consumo kilocalórica, la pérdida de aquí está al revés el signo, menos de 4 kilogramos en el último año, la autopercepción de fatiga, la disminución de los metros sobre segundo de la marcha, pues son parte de los criterios diagnósticos de Fried, aunque hay elementos muy sensibles, muy rápidos, como la medición del perímetro de pantorrilla, que te dan el mismo desenlace en general de funcionalidad, de pronóstico y de estado general de salud. Entonces, cualquier paciente que tiene menos de 30 centímetros de pantorrilla está muy mal, ¿no? Si ustedes le hacen velocidad de la marcha, si le hacen stand up and go, si ustedes le hacen cualquiera de las pruebas funcionales, va a salir altamente comprometido. Nosotros como geriatras utilizamos lo que ustedes ya conocen muy bien, que es la evaluación geriátrica integral, que es esta descomposición de las capacidades de un individuo en 4 esferas, que es el área cognitiva, el área social, el área clínica y el área funcional. El área clínica es donde son expertos ustedes como hematólogos, ustedes saben específicamente todo acerca de la cuestión de los tumores o de la patología hematológica específica, pero es el desenlace real de la mayoría de las patologías va a depender
de los otros tres elementos, ¿no? O sea, si un paciente no tiene red de apoyo, no importa que su patología hematológica sea potencialmente curable, porque el desenlace va a ser deletéreo, porque requiere un acompañamiento, simplemente el poder ir a recibir la quimioterapia, por ejemplo. Y si tiene compromiso económico severo, pues a lo mejor el gobierno sí le da la quimioterapia, pero no tiene para pagarse el traslado. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde entra el elemento global de qué es lo que está ocurriendo con el paciente más allá de la edad, más allá del área biológica específica del paciente, y lo aterrizamos a la realidad del potencial de rehabilitación y del potencial benéfico de la intervención del paciente y más allá de la fragilidad, ¿no? Porque también el paciente puede ser robusto, pero no tener recursos. Es ser físicamente robusto, pero ya tener un evento neurocognitivo que va a avanzar rápidamente por el mismo proceso inflamatorio de la neoplasia, por ejemplo, la demencia rápidamente progresiva relacionada a la neoplasia. Entonces, el geriatra se vuelve este árbitro integrador, no solo por la evaluación geriátrica integral, sino por los elementos que se desprenden de ella, que va más allá de las escalas. ¿Sí? Esto es importante. La escala solo te da una directriz. El elemento integrador lo da el geriatra y al final, pues sí se requiere mucho de la experiencia del geriatra para poder integrarlo de manera pues más adecuada. Entonces, la evaluación geriátrica integral pues tiene diferentes escalas, también dependiendo de cada escuela, pues se va a descomponer de diferente forma. Nosotros utilizamos mucho Bartel, por ejemplo, en la funcionalidad, ya les hablé de la fragilidad con Rodwood, de la cognitiva usamos Mini-Mental y Moca, que son actualmente las que se utilizan más, ¿no? Y en las sociales usamos OARS, ¿no? Que es la escala clínica de recursos económicos y sociales, porque se adapta mucho a la realidad que tenemos en el hospital, ¿no? Entonces, digamos que esos son como los elementos. Y los valores son muy importantes, que es preguntarle al paciente cuáles son sus verdaderas expectativas en cuanto al manejo y el tratamiento y los desenlaces. ¿Realmente a qué vienes? O sea, ¿realmente qué es lo que tú crees que nosotros podemos hacer? Y entonces viene una terapia de choque ahí muy importante, porque en ocasiones nos toca como geriatras confrontar pues las verdaderas expectativas o sea, las expectativas contra la realidad, y bueno, pues a veces no no es como que me va a curar totalmente y no va a pasar nada, ¿no? O el proceso de cura es de años, ¿no? O una enfermedad latente, ¿no? Como es en el caso de los mielomas, que los desenlaces son bien heterogéneos, ¿no? Entonces ustedes saben más de eso. Al final lo que queremos lo que debemos de decirle a nuestro compañero especialista es el patrón o el potencial patrón de deterioro que va a tener el paciente después de hacerle la evaluación. Entonces, en un paciente robusto o de edad media, funcional, con baja funcionalidad, el patrón que va a seguir es el verde. Viene el estado funcional adecuado, el estado de salud bueno, viene el evento, el insulto ahí, el evento emergente, cualquiera que este sea, viene la convalecencia, que es de días a semanas, y después la recuperación total. En la mayoría de los adultos mayores, el patrón es el que ven ustedes abajo, que es la caída abrupta de la funcionalidad y una convalecencia que en general, cuando son eventos agudos, es de 3 meses. Cuando son patologías crónicas, nunca se recupera el estado funcional previo y entramos a un patrón que llamamos falla para progresar, que es que la patología siempre le está restando al paciente reserva y entonces cada vez el paciente está más abajo de la funcionalidad y nunca recupera su basal. Entonces, estos son de los elementos que debemos de tomar en cuenta. Entonces, al final, la fragilidad es, para capitularlo, pues es la disminución de toda la reserva homeostática
caracterizado por la disminución de la reserva de los órganos y los sistemas, que va a hacerse patente por una alteración de la funcionalidad, pero no son equivalentes y puede uno pasar desapercibido a pesar del otro estar alterado. Y nos va a dar todos estos patrones de deterioro funcional, todos estos patrones. O sea, realmente el poder discriminar o poder determinar cuál es el que se está presentando en las personas mayores es muy importante para ustedes, porque no es lo mismo que el paciente empezara robusto y haga una caída rampante porque se sumaron eventos que no se habían ponderado, y entonces de pasar de buen pronóstico, de pronóstico reservado, a muy mal pronóstico en semanas. O lo contrario, el paciente que está frágil, pero la reserva de los órganos diana, por ejemplo, para una quimioterapia, como la reserva cardíaca y renal, son muy buenos. Y entonces el paciente es capaz de mantener una funcionalidad, si no óptima, sí la suficiente para tener una adecuada calidad de vida. Y entonces trascender a la terapéutica. Nosotros hemos utilizado algunos otros tipos, hay otros tipos de evaluaciones que van más allá. Por eso les platicaba yo de que las escalas solo te dan algunos aspectos. Por ejemplo, este estudio muy bonito es entre volumen, la masa, el índice de masa corporal y la mortalidad en adultos mayores, en residencias. Y entonces aquí es donde viene el llamado factor protector de la obesidad en los adultos mayores, ¿no? Los IMCs altos tienen mejores pronósticos vitales que los IMCs bajos, ¿no? O normales, para los que quieren bajar de peso a sus adultos mayores. Bajen de peso a los que son de mi edad, ¿no? A eso sí, bájenlos de peso, pónganlos a dieta de pelón de hospicio, pero los pacientes adultos mayores que llegaron con IMCs grandes entre sobrepeso y obesidad grado 1 tienen mejores desenlaces que los pacientes que están con peso normal o bajo, ¿no? Menos de 18 MS, por ejemplo, pues es malo. Casi no usamos ya MS tampoco para adultos mayores, pero bueno, si ustedes lo utilizan, es un buen parámetro para que entendamos esto. Y también la presencia de la obesidad sarcopénica, que es un fenómeno que va a ocurrir muy frecuentemente, sobre todo después de los 75 años, en donde este IMC pues queda a expensas de la masa grasa específicamente, y que está relacionado de manera negativa, como lo ven ustedes en las flechas amarillas, con riesgos de la disminución de la velocidad de la marcha. Entonces sí, también un IMC del todo no es la salida, sí es importante, sí es aconsejable hacer un estudio de impedancia bioeléctrica o de flotabilidad, índices de flotabilidad. Casi no hacemos índices de flotabilidad en México, pero sería lo ideal para evaluar composición corporal y entonces poder determinar otra arista de los desenlaces deleterios en los adultos mayores. Y este es un estudio que nosotros publicamos hace algunos años, que hablaba de composición corporal y capacidad funcional, en donde nos dimos cuenta que la composición corporal en las mujeres realmente no se modifica realmente mucho con la edad, prácticamente se mantienen con la misma proporción grasa con la que nacen a con la que se mueren. Lástima lo que les estoy platicando, pero la dieta realmente las hace bajar de músculo, no las hace bajar tanto de grasa. Para bajar masa grasa como mujer, tienen que hacer un ejercicio brutal, o sea, tienen que hacer ejercicio anaeróbico de manera muy importante, pero no se preocupen porque al final lo que nos dimos cuenta es que en los hombres sí es súper importante en prácticamente todos los desenlaces funcionales el tener buena masa muscular. No así en las mujeres. En las mujeres prácticamente si tienes más masa grasa, si tienes menos masa muscular, los desenlaces funcionales no se afectan. Y esto pues es muy interesante porque sí va a cambiar el enfoque o sea, lo que quiero decirles con esto es que no es lo mismo que un hombre mayor pierda funcionalidad a que una mujer pierda funcionalidad, una mujer mayor.
si la mujer mayor pierde funcionalidad, tiene mayor sobrevida que un hombre que pierde funcionalidad. Un hombre que pierde funcionalidad se muere en 6 meses, ¿no? Y una mujer que pierde la funcionalidad puede mantenerse con altos grados de disfunción o de inmovilidad muchos años. Entonces, esa es una cuestión característica interesante. Nos falta la segunda parte de exposición, de publicación de este artículo, porque tenemos toda la parte molecular, pero ya ven que la flojera y demás, ser un poco, ¿cómo le dicen ahora? Ya, el dejar las cosas para después, procrastinar. El procrastinar, pues, nos lleva a malos resultados, pero les prometo que este año sale ese artículo. Entonces, al final, tenemos que integrar todos estos elementos, tienen puntos en común. Este estudio a mí me gusta y se los puse porque es la relación de los tumores y el incremento, por ejemplo, del cortisol que se vuelve neurotóxico, citotóxico, incrementa la sarcopenia, disminuye los niveles de dihidroepiandrostenediona, disminuye la capacidad de respuesta de los factores similares a insulina, y con ello, pues, toda una serie eventos que son de alteración proporcional de secreción hormonal. Son los pacientes que van a ver con los linfomas, con las leucemias, que empiezan a elevar TSH de manera limítrofe 7.5 a 10, con aumento de cortisol, incremento de la resistencia a la glucosa, pérdida de sodio, ¿no? Lo que estaban ustedes viendo, pues, es esta tormenta relacionada a la alteración del cortisol. Y junto con esto, el advenimiento del riesgo cognitivo-motor, porque al final, todo lo que hemos platicado de las alteraciones neuroendocrinas y la alteración en la función muscular va a terminar con invariablemente va a pegarle a la funcionalidad y a esta relación bidireccional entre la alteración funcional y la representatividad muscular en el cerebro con la capacidad neurocognitiva. Entonces, los pacientes al final, ya sea porque tengan neurotoxicidad y de ahí alteración funcional, o desarrollen alteración funcional, van a terminar desarrollando alteración cognitiva. Entonces, vean cómo al final la alteración funcional está relacionada a los desenlaces de aparición de deterioro cognitivo de manera directa, ¿no? No hay manera de zafarse de ello. Por eso es una de las cosas que tenemos que estar evaluando de manera constante, más rápido y más allá de los criterios de fragilidad. Y bueno, pues entender que al final lo que estamos tratando de armar es un modelo neurobiológico en donde la capacidad intrínseca pues es el resultado de este estado de fragilidad, de esta disminución global de la reserva neuroendocrina humoral con lo que nosotros vemos clínicamente, que es la capacidad funcional desde el punto de vista endocrino, musculoesquelético, neurológico, etcétera. Y que este modelo lo podemos ver de manera plana en dos dimensiones, ¿no? Donde de un lado podemos ver la capacidad funcional multiorgánica y del otro lado la fragilidad como esta alteración de la funcionalidad, o intentarlo integrar como en realidad que es que ambas dimensiones se corresponden y entonces nos da un modelo cúbico de, de cómo nos vamos deteriorando uno en correspondencia al otro fenómeno. Y eso es lo que al final nos va a dar lo que llamamos la capacidad intrínseca, que no es más que el desenlace en los diferentes órganos y sistemas que va a determinar la posibilidad de que un adulto mayor pueda tener un buen desenlace o no ante una terapéutica dada. Y pues, una vez más, pues vemos los diferentes desenlaces. Ahora, ¿cuál es la situación? Que actualmente sabemos que estos fenómenos son bidireccionales. Hay umbrales de recuperación de fragilidad, o sea, hay pacientes con fragilidad
que tienen la reserva, como les decía, en algunos órganos y sistemas que van a poder permitir que recupere en algún grado la función de alguno de los órganos, sobre todo con las nuevas terapéuticas, los ISGLT2, los GLP-1, todos estos, la finerenona, todos estos medicamentos que están modificando las trayectorias de envejecimiento multiorgánico, que con otro tipo de intervenciones multidominio, pues podemos regresarlos a la robustez, o bueno, a un grado de robustez mejor. Por ejemplo, en algunas patologías no neoplásicas, utilizar IGF-1, usar hormona de crecimiento que modifica la vía de mTOR, pues se ha visto que favorece los desenlaces positivos en los adultos mayores que tienen resistencia al anabolismo, o la adición de dihidroepiandrostenediona en algunos pacientes, o la combinación de hormona de crecimiento y testosterona en algunos pacientes con alto deterioro muscular, pues también favorece la recuperación funcional. Hay estudios muy viejitos en los que se hicieron mediciones de esto y se evaluaron desenlaces clínicos en donde pues queda patente que el paciente que tiene mejor reserva de estas hormonas, pues sobrevive más, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? La suplementación de otro tipo de elementos. Se ha demostrado que el dar proteínas 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, de 20 al menos de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, favorece o disminuye un 34% la mortalidad. Otras de las suplementaciones que podemos dar es, por ejemplo, el folato, un nanogramo sérico incrementado disminuye 19% de las caídas. La vitamina D y los carotenoides también se han relacionado con una disminución un aumento de la percepción de la calidad de vida. O, por ejemplo, el zinc mejora los desenlaces óseos, incrementa la respuesta a IGF-1, ¿no? Mejorando diferentes vías anabolizantes. Todos estos son adyuvantes nutricionales para los desenlaces musculares, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues cada vez hay más evidencia de cómo los microelementos pues también toman un papel preponderante para una mejora global del paciente. La cuestión nutricional, como les explicaba, esta es en suplementación proteínica, cómo mejoró la expresión de la respuesta inmunológica de los pacientes a los 30 y 90 días. El apoyo social, esto es súper importante. No solo es tratar al paciente en la cuestión neoplásica o en el problema de base, sino también darle expectativas de recuperación social. O sea, está bien, doctor, me voy a curar, me va a dar un inmunológico, se me va a quitar el tumor. ¿A qué salgo? O sea, ¿a qué me recupero? ¿O cuál es el objetivo de que yo pase este viacrucis médico, ¿no? Al final, esto es algo importante. Y bueno, pues parte de las recomendaciones en cuestión de ejercicio, pues es la marcha. La marcha en sí misma disminuye el riesgo de mortalidad en las personas. Al menos tienen que caminar 1 kilómetro al día para entrar en el rango de mejora funcional y de la mortalidad, aunque el punto de inflexión, como ustedes lo ven en la gráfica, es de 3 kilómetros al día. Entonces, ese es el mínimo indispensable de movilidad que tenemos que recomendar en nuestros pacientes. Y bueno, estos son algunos estudios en donde se evalúa cómo el ejercicio mejora la respuesta neuroendocrina, cómo los pulsos de las diferentes hormonas anabolizantes mejoran conforme vamos haciendo ejercicio de acuerdo a la intensidad. Pero tenemos respuesta desde ejercicio leve con disminución de la resistencia a la insulina, aumento del glucagón. O sea, el mejor GLP-1 que podemos tomar es hacer ejercicio. La respuesta en los vasos, los pulsos adrenales se modifican con ejercicio a baja intensidad. Si incrementamos la intensidad,
pues nos metemos con aldosterona también y empezamos a modular hipófisis, y si hacemos ejercicio intenso, pues prácticamente estamos neuroendocrino modulando todo el sistema. Y hay evidencia de cómo el ejercicio también ayuda a los desenlaces neurocognitivos, o sea, también a la salud cerebral. Entonces, como conclusión, estamos en el proceso de comprender el envejecimiento y las implicaciones en sus diferentes órganos y sistemas. Mejorar la calidad de vida siempre será posible si intentamos modificar estos procesos. Ya vimos que sí hay algunas vías que podemos nosotros modificar, y entender la sarcopenia y la fragilidad como el resultado de esta disregulación multiorgánica nos facilitará su abordaje su abordaje terapéutico en aras de evitar sus terribles consecuencias. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Raúl Córdoba. Para mí es un auténtico honor aceptar la invitación de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, para poder impartir la plática sobre más allá de la edad cronológica, optimizando la toma de decisiones en el paciente hematológico de edad avanzada. Después de repasar los conceptos teóricos sobre fragilidad y valoración geriátrica integral, siempre es muy importante poder llevar a cabo una extrapolación de esta información a nuestra práctica diaria para ver cómo podemos impactar en el tratamiento de nuestros pacientes con linfoma. Antes de comenzar, pues únicamente destacar cómo los linfomas agresivos, concretamente el linfoma difuso de células B grandes, tiene una edad mediana de diagnóstico de 67 años, como todos saben, y vemos cómo la década en la que más se diagnostica este tipo de linfoma está entre los 65 y 74 años. Por lo tanto, es una enfermedad del adulto mayor. Además, vemos cómo hemos mejorado los resultados de supervivencia de nuestros pacientes mayores con linfoma difuso de células B grandes en las últimas décadas. Este es un estudio muy interesante procedente del registro holandés, en el que, como ven, en los diferentes años vemos cómo en la curva verde hemos conseguido enormemente mejorar la supervivencia de los pacientes entre 80 y 84 años, y es a partir de los 85 años cuando nos es ya muy difícil mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Y quiero que recuerden esta fecha de 85 años porque va a ser algo que lo vamos a ver repetido en diferentes estudios. ¿Y esto por qué es debido? Porque en los últimos años hemos conseguido optimizar los tratamientos y hemos conseguido ofrecerle a los pacientes esquemas de tratamiento basados en antraciclinas y rituximab, que es la curva de color azul. Pueden ver cómo si omitimos el rituximab, que es la curva de color rojo, y si omitimos las antraciclinas, vemos cómo vamos a disminuir la supervivencia de nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que identificar a aquellos pacientes que se vayan a beneficiar de este tipo de tratamientos y le podamos ofrecer una opción de tratamiento curativa. Y aquí podemos ver cómo aquellos pacientes que reciben antraciclinas y rituximab, que es la curva azul, claramente es superior con respecto a otras opciones de tratamiento. Y con ello podemos ver cómo las guías de la Sociedad Internacional de Geriatría Oncológica, SIOG, nos viene a recoger ya en un trabajo publicado hace 10 años los principales ensayos clínicos en los cuales se incluyeron pacientes mayores de 65 años con linfoma difuso de células B grandes. Y en todos ellos podemos concluir cómo R-CHOP sigue siendo el estándar de tratamiento hasta la edad de 80 años, porque vemos que podemos alcanzar respuestas completas que van entre el 63% y el 78%. Existen otras opciones de tratamiento para pacientes mayores, con comorbilidades o con peor estado general, basados en esquemas tipo R-CHOP-like. Como pueden ver, tenemos similares porcentajes de respuestas completas, entre el 62 y el 65%, pero cuando no administramos rituximab y antraciclina en esquemas basados en gencitabina o en bendamustina, las respuestas completas caen drásticamente a alrededor de un tercio de los pacientes. Algo que hemos aprendido en los últimos años es que todos los pacientes mayores deberían de beneficiarse de un tratamiento de una prefase que puede contener esteroides con o sin vincristina, porque esto se ha demostrado que es capaz, esta estrategia tan sencilla, de reducir la mortalidad
en los primeros ciclos de tratamiento, concretamente en el ciclo 1. Pero hoy en día disponemos de herramientas que nos van a poder permitir identificar a aquellos pacientes frágiles o al menos en riesgo de fragilizarse durante el tratamiento. La estrategia que más solemos recomendar es la escala de Screening G8. Esta no es una escala de valoración geriátrica, solo nos identifica a los pacientes en riesgo. Y aquí os presento el trabajo en el cual se ha validado en pacientes con neoplasias hematológicas. Se incluyeron pacientes con linfomas agresivos, entre los cuales se incluían linfomas difusos de células B grandes, con una mediana de comorbilidad alta, con un FIRS score mediano de 6, y podéis ver cómo el 30% de los pacientes tenían comorbilidad severa, definido como más de una comorbilidad grado 4 o más de 2 comorbilidades grado 3. Y en la curva de la derecha podéis ver cómo aquellos pacientes que no tienen riesgo de fragilidad, es decir, una G8 normal y que recibe un tratamiento estándar, van a tener una adecuada supervivencia cercana al 90% en el primer año. Pero si tratamos al paciente con un infratratamiento, es decir, lo ajustamos únicamente por la edad, aunque el paciente se encuentra fit, los resultados son muy pobres, que es la línea discontinua. Resultados de supervivencia a un año del 30%. Y tan malo es infratratar a los pacientes como sobretratarlos. Aquellos pacientes con un G8 alterado que reciben tratamiento estándar van a tener iguales resultados tan pobres en supervivencia. Por lo tanto, ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, recomienda realizar una valoración geriátrica integral a todos los pacientes mayores de 65 años. Y además nos dice qué es lo que debemos hacer y qué herramienta debemos utilizar, tal y como aparece en las publicaciones en la inicial de 2018 y en la actualización de 2023. Nosotros en nuestro centro pudimos investigar el papel que tenían las comorbilidades en la supervivencia de los pacientes y estudiamos una cohorte de pacientes mayores de 70 años con linfoma difuso de células B grandes, tratados de forma homogénea con esquema R-CHOP o R-CHOP-like en pacientes mayores de 80 años y vimos el impacto que tenían las comorbilidades utilizando la escala FIRS. Y de nuevo volvimos a identificar ese punto de corte de 6 en nuestra cohorte de pacientes, aquellos pacientes con un CIRS-G menor de 6, su mediana de supervivencia global nos había alcanzado, y aquellos pacientes con una comorbilidad alta, definida con una puntuación mayor de 6, su mediana se alcanzó a los 29 meses, diferencias que alcanzaron significación estadística. Además, dentro del Grupo Español de Linfomas GELTAMO, hicimos un análisis de los pacientes octogenarios mayores de 80 años, identificamos en nuestro registro más de 250 pacientes con una edad mediana de 83 años, entre 80 y 100 años, y podéis ver cómo aquellos pacientes que tenían un CIRS mayor de 6 iban a ser el 50% y la mayoría de los pacientes iban a recibir esquemas R-CHOP o R-CHOP-like. E identificamos estos tres factores de riesgo. La edad mayor de 86 años, recordar el punto de corte del estudio holandés que eran 85, un CIRS mayor de 6, igual que nuestro trabajo realizado en nuestra institución, y un RIP de alto riesgo. Y con estos tres factores de riesgo conseguimos identificar a ese grupo de pacientes de alto riesgo que van a tener peor supervivencia, tal y como aparece en la imagen de la derecha. Además, un trabajo tremendamente importante que se realizó en pacientes con linfomas con investigadores del Dana-Farber, se vio cómo se analizaron pacientes con diferentes tipos de neoplasias hematológicas, entre ellos pacientes con linfoma difuso de células B grandes, y conseguimos identificar de nuevo el mismo punto de corte. Aquellos pacientes de más de 85 años iban a tener una mayor mortalidad, aquellos pacientes que tenían una reducción del tratamiento, aquellos que tenían una enfermedad más agresiva y aquellos que eran dependientes para las actividades instrumentales de la vida diaria. Y aquí os pongo el gráfico de las actividades de la vida diaria que se encuentran alteradas en los pacientes, como en rojo aquellos pacientes que son independientes y van a tener una mejor supervivencia. Otro dato importante que nos preocupa es la intensidad de dosis en nuestros pacientes mayores. Este trabajo, coordinado por el grupo inglés, se vio cómo en los pacientes de más de 80 años no importaba tanto el administrar la intensidad de dosis como en los pacientes jóvenes.
Por lo tanto, si reducíamos la intensidad de dosis, no iba a afectar tanto en nuestros pacientes octogenarios. Y esto nos viene a dar pie a la validación del primer estudio que ha venido a determinar cuál es el estándar de tratamiento de nuestros pacientes mayores, y es el esquema R-Minichop. El grupo francés publicó estos resultados: misma dosis de rituximab que pacientes jóvenes, reducción de dosis del esquema de quimioterapia en este esquema R-Minichop, y pudimos ver cómo la mediana de supervivencia global se encontraba en los 29 meses, y tanto el IPI ajustado como la albúmina, como el impacto en las alteraciones de las actividades instrumentales de la vida diaria, venía otra vez a corroborar la necesidad de evaluación de la funcionalidad con este score de las actividades instrumentales de la vida diaria, igual que el estudio del Dana-Farber. Esto hizo que el grupo italiano, la Fundación Italiana de Linfomas, diseñara una valoración geriátrica abreviada para clasificar a los pacientes en su diferente grado de funcionalidad. Iban a utilizar las actividades basales de la vida diaria, el ADL, las instrumentales, el IADL, el CIRSE y el grupo de edad. Y como veis en la izquierda, se iban a clasificar a los pacientes entre fit, unfit y frágil. Si vemos en la tabla de la derecha, en el análisis multivariado, tan solo el IPI y la valoración geriátrica integral propuesta por el grupo italiano iba a tener impacto en la supervivencia de los pacientes. Y nos viene a confirmar algo tremendamente importante, y es cómo aquellos pacientes FIT se van a beneficiar de un tratamiento con intención curativa, y aquellos que reciben un infratratamiento van a tener un peor resultado. En los pacientes frágiles, en la curva C, vemos cómo sobretratar al frágil no va a mejorar los resultados, por lo tanto es necesario atenuar el tratamiento de los pacientes frágiles, y en los pacientes vulnerables, en la curva B, podemos ver cómo si atenuamos el tratamiento podemos mejorar su supervivencia. Y esto hizo que el grupo italiano diseñara una valoración geriátrica simplificada, tal y como se publicó posteriormente por este mismo grupo. Y vimos cómo aquellos pacientes FIT iban a tener una mejor supervivencia que los pacientes unfit o frágiles. Nosotros en nuestra institución conseguimos realizar también un estudio que fue publicado por nuestra geriatra de la consulta de hematogeriatría, y conseguimos identificar a un grupo de pacientes de mayor riesgo. Clasificamos a los pacientes en tipo 1 o FIT, tipo 2 o prefrágiles y tipo 3 o frágiles. Y vimos cómo los pacientes frágiles tipo 3-4 tenían una mediana de edad mayor, 84 años, tenían un peor estado general, tan solo iban a estar funcionalmente activos el 22% de nuestros pacientes, iban a tener una mayor comorbilidad, con una mediana, como veis, de 9, iban a tener un peor estado funcional, identificado tanto con el Bartel, actividades basales de la vida diaria, como con el Lawton, actividades instrumentales de la vida diaria, iban a puntuar peor en el cuestionario Frail. Además, hasta un 65% de los pacientes iban a tener síndromes geriátricos, y nos íbamos a encontrar una disminución de valores séricos de albúmina y de hemoglobina. Y pudimos ver cómo aquellos pacientes en los cuales identificamos alguna vulnerabilidad en la valoración geriátrica integral, el geriatra nos iba a prescribir una intervención geriátrica. Y como ven, hasta en el 82% se hizo intervención en nutrición, y hasta en un 59% recomendaciones de ejercicio, y hasta en un 47% se hizo control de factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la valoración geriátrica no solo es para clasificar a los pacientes, sino para diseñar un plan de tratamiento individualizado en función de las vulnerabilidades o carencias que tiene el paciente tras la valoración geriátrica integral. Además, vimos cómo aquellos pacientes tipo 3, 4 o frágiles iban a tener un mayor riesgo de fragilizarse al finalizar el tratamiento, un 40% de riesgo de fragilización frente a tan solo el 9% de los pacientes robustos. Además, iban a tener una peor supervivencia global, 23 meses en lugar de 42 meses, tal y como aparece en el Kaplan-Meier que les presento a continuación. Y además pudimos ver cómo iba a impactar, tanto en el análisis único como en el multivariado, la fragilidad.
Además, pudimos actualizar estos resultados en el pasado Congreso de la Sociedad Americana de Hematología y presentamos resultados de más de 100 pacientes. Y vimos cómo la mediana era 79 años, la gran mayoría tenían un buen estado general, con un ECOG de 0 en el 22% y de 1 en el 50% de los pacientes. Y después de la valoración geriátrica integral, conseguimos clasificar a los pacientes: un tercio robustos, otro tercio prefrágiles y otro tercio frágiles. Y cuando comparábamos por los diferentes grupos de fragilidad, en el análisis univariado nos encontramos como los pacientes frágiles tenían mayor edad, tenían un peor G8, más comorbilidad y más alteraciones en el Bartel, en el Lawton, en el FAC, en el cuestionario Frail, en el SPPB y en la presencia de síndromes geriátricos. Además, pudimos ver cómo la fragilidad también iba a impactar en la tolerancia al tratamiento y cómo los pacientes tipo 1 robustos iban a poder completar el tratamiento, iban a recibir el tratamiento estándar en el 87% frente a tan solo el 11% de los pacientes frágiles, y cómo los pacientes más frágiles discontinuaban más el tratamiento, en un 20% frente a ningún paciente lo discontinuó en el grupo FIT o robusto. Además, en la valoración geriátrica e integral nos encontramos cómo los pacientes frágiles tuvieron mayor mortalidad, 62%, frente a tan solo el 27% de los pacientes robustos. Y además pudimos ver cómo más pacientes discontinuaron la terapia en estos pacientes frágiles, 20% frente a ninguno en el grupo de pacientes robustos. Y en cuanto a supervivencia global, factores que identificamos con impacto en una reducción de supervivencia era la edad, la necesidad de la hospitalización para recibir el tratamiento, el score EPI desarrollado, como os he contado, por el grupo italiano, la discontinuación del tratamiento, el perfil de fragilidad por la evaluación geriátrica integral y la fragilización a la finalización del tratamiento. Luego, estos 6 factores iban a impactar de forma negativa en la supervivencia de nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a adaptar el tratamiento? Pues a día de hoy, en los pacientes mayores o frágiles, tenemos que identificar aquellos que sean candidatos a recibir rituximab y antraciclinas, y para ello la recomendación es realizar un tratamiento con esquema R-Minichop, y aquellos que no son candidatos a recibir antraciclinas, podemos administrar un esquema con antraciclinas liposomales como el R-Comp, o sustituir la antraciclina por gemcitabina como el RGCVP o por etoposído como el esquema CEOP. El futuro será mejorar estos resultados, y para ello se está explorando la incorporación de polatuzumab al tratamiento de la primera línea en el esquema POLA-R-Minichop, cuyos resultados todavía no tenemos comunicados, y la incorporación de anticuerpos biespecíficos al tratamiento de la primera línea, utilizando como esquema backbone el R-Minichop. Y aquí presento primeros resultados de epcoritamab R-Minichop en pacientes mayores de 70 años. Vemos como edad mediana 81, entre 74 y 90 años fueron tratados, y podéis ver cómo pacientes que completaron el tratamiento se alcanzó respuesta metabólica completa en el 86% de los pacientes, y la mediana de PFS no se alcanzó. En cuanto a datos de seguridad, similar a lo que nos encontramos en los pacientes jóvenes, CRS asociado al epcoritamab 50%, y si nos vamos a encontrar más neutropenia que cuando utilizamos R-Minichop sin el biespecífico, con neutropenia grado 3 en el 7% y grado 4 en el 18%. Por lo tanto, GCSF se hace mandatorio cuando empecemos a utilizar esta combinación. Esquemas libres de quimioterapia se presentaron ya anteriormente en ASH del año 24 y del año 25, datos de mosunetuzumab con polatuzumab, y nos encontramos cómo aquellos pacientes que reciben el tratamiento, respuestas completas algo menor al EPCORI R-Minichop, en este caso 65%, y la mediana de supervivencia global no se ha alcanzado, con una mediana de PFS de 11 meses. Otro esquema de tratamiento libre de quimioterapia es glofitamab con polatuzumab, pero en este caso además con rituximab.
Aquí nos encontramos también una población mayor y tan solo se han comunicado resultados de seguridad. Por lo tanto, el futuro nos lo encontramos a la derecha. A día de hoy tenemos esquemas de inmunoquimioterapia para el tratamiento de la primera línea, pero en el futuro nos encontraremos esquemas libres de quimioterapia en el cual probablemente incorporaremos los biespecíficos al tratamiento de la primera línea. Por lo tanto, resultados para llevarme a casa es que la valoración geriátrica integral es útil a la hora de tomar decisiones en el tratamiento de los pacientes mayores con linfoma difuso de células B grandes. Los pacientes FIT se van a beneficiar de RECHOP 21 hasta la edad de 80 años. A partir de ahí debemos de atenuar la dosis y administrar R-miniCHOP. Como se ha demostrado en diferentes trabajos, edad, comorbilidades y funcionalidad puede ser esencial para realizar esta valoración geriátrica simplificada a raíz de la propuesta del grupo italiano. En el futuro, nuevos esquemas utilizando polatuzumab y epcoritamab junto con R-miniCHOP podrán dar respuesta para mejorar los resultados en nuestros pacientes y en el futuro esquemas libres de quimioterapia podrán ser una alternativa de tratamiento para todos nuestros pacientes mayores. Y ya sin más, quiero agradecer la invitación de nuevo a participar en esta sesión y aquí les dejo mis datos de contacto en el caso en el que quieran compartir alguna duda o comentario con respecto a algún paciente mayor. Muchas gracias. Bueno, pues después de haber escuchado estas dos grandes ponencias y a partir de lo expuesto, pues podríamos entrar entonces a la sesión de preguntas. Pues no sé si por parte de la audiencia tengamos alguna. No sé, si me las pudieran compartir. Y en lo que esto sucede, es muy importante, doctor Jesús, creo entonces el hecho de poder hacer esta valoración, pero creo que lo importante es partir, a ver, condicionándose, ¿cuál es la mejor edad para usted para poder enviarlos a geriatría? ¿Tiene algún corte? Dependiendo de la región del mundo en donde estemos, se sugieren diferentes edades cronológicas para poder abordar Sí, esta situación. ¿Qué lo que recomendaciones daría usted? claro. Lo que pasa es que el envejecimiento, esas trayectorias del envejecimiento las modifican principalmente el ambiente y el estilo de vida. Entonces eso ha hecho que exista una tipología diferente por años de vida, en donde las regiones de economías más afectadas, como Medio Oriente, como África, prácticamente en el 90%, pues empiece el corte a los 55 años. Nosotros estamos en una cuestión intermedia de los 60 años y más, que por cuestiones de políticas públicas y demás se ha ido empujando a los 65 años, que era la edad de inicio de la tercera edad en los países europeos. Pero como se dan cuenta, en realidad eso no debería de ser. O sea, curiosamente nos pusimos de acuerdo el doctor y yo y hablamos de lo que tiene que hacer ya con el diagnóstico de fragilidad. Uno se puede fragilizar de manera muy temprana por tener diabetes e hipertensión a los 30 años. Y entonces tú llegas a los 55 años altamente deteriorado. Ese paciente ya es frágil, aunque no cumpla con la definición operacional de tener 60 años, ¿no? Potencialmente tiene fragilidad, aunque no tenga síndromes geriátricos. ¿Por qué? Porque estuvo descontrolado, tiene sarcopenia, tiene lesión renal, tiene cardiopatía isquémica crónica, o sea, tiene una serie de elementos que va a disminuir esta reserva neurofuncional. Por eso tenemos que empezar a pensar en integrar todos estos elementos como un veredicto global y no como cuestionarios, ¿no? Muy bien, doctor. Sí. Y basado en estas condiciones, vamos a enfocarlos, ¿no? En hematología vemos pacientes adultos mayores, como bien platicamos también con la plática del doctor Córdoba, en el contexto de neoplasias malignas, ¿no?
¿Y alguna valoración geriátrica, alguna escala que pudiese ser de preferencia? Sobre todo porque estas valoraciones geriátricas integrales siempre decimos, es que necesitamos del geriatra y no todos los centros tienen geriatra, ¿no? Entonces, ustedes o en su práctica clínica diaria valora a todos, sugiere un tamizaje para hacer la valoración geriátrica integral y detectar aquellos pacientes que ameritan esta integración, ¿es correcto? Pasmado. Sí, Sí, vamos a esperar, ¿no? O sea, creo que, pues, en lo que el doctor se conecta, creo que es muy importante mencionar que, pues, para esta sesión, pues, obviamente nos ha quedado claro a todos que la edad cronológica por sí sola no debe decidir las condiciones generales de nuestro paciente y debemos apoyarnos en todo lo posible en esta área médica tan importante que es la geriatría para poder distinguir estos estados de fragilidad. No sé, Gilberto, Efren, ustedes que trabajan muy de la mano, cuando les informa qué tiene de fragilidad, que tiene fragilidad un paciente, pensando en trasplante, pensando en linfomas, ¿qué decisiones terapéuticas toman? cierto. Y como decían al inicio, yo que veo linfomas también ahí en el Hospital General de México, pues la mayoría son pacientes ya 65, 70 años. Y bueno, no todos los enviamos a geriatría. No sé, nosotros damos no sé, el punto clínico cuando lo vemos muy deteriorado, cuando vemos alteraciones, no sé, en la creatinina o cuando el ecocardiograma también nos reporta algo mal o que tiene comorbilidades, es cuando lo enviamos para que lo valore el geriatra. Que si bien es cierto también, a veces los vemos muy bien, damos el primer R-mini CHOP, decimos lo tolera muy bien, pero no se recupera el paciente o tarda mucho tiempo, tiene infecciones agregadas y finalmente el paciente de edad avanzada sí es un reto tratarlo. Ya en las guías nuevas de linfoma difuso, de hecho la edad límite para una terapia intensiva son 80 años en Europa. Bien como decía el doctor Jesús, pues somos diferentes incluso en cada parte del mundo. Sí, yo también quisiera pues comentar que justo pues una de las finalidades de la plática es tratar de individualizar el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Como ya comentamos, pues a lo mejor dos personas de 70 años no tendrán la misma esperanza de vida. Incluso si comparamos nuestra población, México con España, la esperanza de vida en México es de 75 años y de España es de 84 años, o sea, 10 años más y bueno, tiene mucho que ver justo con lo que comentaba el doctor Jesús en su plática, pues todo lo que nos enfrentamos como población y cómo llegamos al envejecimiento. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente geriátrico, perdón, yo creo que lo más importante es tener el chip de que realmente debemos de individualizar el tratamiento para no dar un tratamiento menos intensivo cuando el paciente bien pudiera tolerar un tratamiento mejor o dar un tratamiento que definitivamente el paciente no va a tolerar. Y bueno, las escalas nos ayudan bastante, sí. No todos los centros pues, tienen la fortuna de contar con algún geriatra, pues en el Hospital General de México tenemos la fortuna de contar con el servicio de geriatría y bueno, pues de la mano hemos trabajado para poder mandar a la mayoría de nuestros pacientes, pero bueno, sí podemos hacer algunas escalas rápidas, 5 o 7 minutos, desde incluso el ECOG de cómo vemos al paciente. O sea, si vemos que un paciente tiene un ECOG de 3, pues a lo mejor ya de ahí nos vamos a pensar si tiene pues, la capacidad de tolerar un tratamiento intensivo, algunas pequeñas pruebas de mini-mental, la prueba de levantarse, caminar 3 metros y regresar y cronometrarla. Este tipo de pruebas pues nos pueden dar un poco de herramientas para poder tomar ciertas decisiones. Pero justo pues creo que lo relevante es tener pues en mente que pues los pacientes debemos de individualizar el tratamiento. Doctor, ya retomando con usted, les comentaba yo previamente el hecho de que estas valoraciones geriátricas
Sí. que requieren del especialista, y justo la pregunta iba a si hay algún enfoque como de tamizaje que pudiera usted sugerirnos en el contexto de neoplasias malignas, para que pudiésemos orientar mejor la decisión de esta valoración geriátrica integral, que sabemos que pues está de la mano del geriatra, ¿no? Difícilmente nosotros nos vamos a poder hacer en una hora, hora y media lo que ustedes hacen para poder determinar esta fragilidad. Entonces, el doctor Córdoba mencionaba esta condición, el G8 en particular, pero no sé usted si tuviera alguna sugerencia. Claro. Fíjese que aquí lo importante que tenemos que tomar de la charla del doctor, creo que el punto muy importante es que en realidad ustedes tienen que saber si está frágil o no, porque realmente los resultados se dividen como con un cuchillo en dos. El desenlace siempre va a ser deleterio si ya hay fragilidad y sobre todo si ya hay afectación de la funcionalidad por esta fragilidad. Y el que no es frágil. Teniendo en cuenta esta situación que comentó muy bien el doctor con sus resultados, yo les recomendaría perímetro de pantorrilla, sí tener un dinamómetro porque fuerza de presión es un elemento muy sensible. Y con esos dos y tal vez alguna prueba de la marcha ya tienen tres elementos muy sensibles para determinar si el paciente está ya con un comportamiento de fragilidad. Y podrían agregarle las escalas más sencillas de funcionalidad que pues, tienen que ver con CATS y Lotton Brody, que son escalas que no les van a tomar más de 5 minutos. Entonces, estamos hablando de pruebas que son sensibles, no son específicas, pero sí me daría a mí me daría una idea muy importante, muy adecuada en el consultorio como hematólogo de a quién sí le daría todo el tratamiento completo y quién no lo va a aguantar. Y como elemento emergente o integrador, si no tienen estas herramientas para hacer estas evaluaciones, el silueteaje por la escala clínica de fragilidad de Rodwood, en donde la forma clínica en la que se presenta el paciente te da una idea muy fiable de qué estado de fragilidad está el paciente. Entonces, pacientes que están en 1 a 3 de Rodwood es tratamiento completo. En los pacientes que están en 4 o 5 son los pacientes prefrágiles y 6, 7, 8 pues, son pacientes que en realidad entrarían directo a cuidados al final de la vida por los malos desenlaces. Gracias, doctor. Dentro de las preguntas que hemos recibido, tenemos aquí una. Hemos hablado mucho de valoración geriátrica y esta condición de fragilidad del paciente con neoplasias malignas, ¿no? Está enfocado a cáncer, después la plática del doctor Córdoba, linfoma, pero la pregunta está encaminada a que si esta práctica clínica de la evaluación y la fragilidad se pudiese aplicar también en el contexto de las enfermedades hematológicas no malignas, y que, pues, si es así, ¿cuál sería la mejor escala y, pues, la mejor intervención, ¿no? Enviarlos a ustedes o tomar decisiones que también nosotros como traspolando lo que sabemos del cáncer. Sí, yo no cambiaría ninguna de las escalas que les comenté o de las herramientas que les comenté. La fragilidad se aplica a todos los ámbitos de la medicina, tanto aguda como crónica, porque al final es un indicador del estado general de salud, como bien les explicaba, en el sentido de que multiorgánicamente ya hay un compromiso. Entonces, un paciente con anemia crónica joven se va a comportar de manera bien diferente que un paciente frágil, ¿no? El paciente frágil con anemia crónica, el primer dato de que se descompensó es caída o delirium o angina, ¿no? Porque ya tiene una alteración en alguno de los órganos específicamente, ya sea integración neurosensorial, muscular, y entonces el paciente se va a caer, o va a ser delirium, porque ya tiene disminución de la reserva cognitiva, o va a ser angina, o todas las anteriores, diré el examen en la UNAM. Entonces,
Sí es importante que dimensionemos a los pacientes en con estos elementos, pues para poder saber a quién le tenemos que tomar más cuidado de las potenciales complicaciones de la patología de base, porque aparte van a ser síntomas atípicos en el 80% de los casos, que son típicos para la fragilidad, son atípicos para la edad a la que se describió la enfermedad. Entonces, por eso creo que es útil en todos los ámbitos de las patologías, no solo hematológicas, sino quirúrgicas, cardiológicas, etcétera. Por supuesto, ¿no? Entonces, considerando esta recomendación, todos nuestros pacientes que tuviéramos que tratar o tener una intención de tratamiento, deberíamos evaluarlos de manera integral, ¿no? Sí. Ahora, pues, condicionando esto. No sé, en su experiencia, doctor, justamente, ¿qué retos, por ejemplo, usted nos sugiere, nos dice, hay fragilidad? ¿Qué tanto el otro médico lo escucha en el contexto de ajuste y dice, no, no, el geriatra dice que está frágil, pero yo lo veo más robusto, le voy a dar más, ¿no? ¿Qué tanto se enfrentan a esta situación en la práctica clínica? Mucho. Desgraciadamente nos enfrentamos a los dos extremos. El médico con experiencia escucha fragilidad y le da miedo, y entonces ya no trata. Entonces hay omisión. Y el médico al que no le gusta la geriatría, porque sí hay una escuela, sobre todo de medicina interna, en la que pues, dicen los internistas es lo mismo que el geriatra, ¿para qué existe el geriatra? Entonces, en ese grupo, pues no creen en la situación de la intervención de la fragilidad ni del diagnóstico de la fragilidad. Entonces se encarnizan a los pacientes, porque el problema no es que tengas un mal desenlace, ¿no? Como el doctor presentaba sus gráficas de los malos desenlaces en los pacientes con fragilidad. El problema es de empezar el tratamiento completo, a pesar de que sabes que tiene fragilidad, hasta que se muere. O sea, todo ese periodo de encarnizamiento terapéutico, donde el paciente va a vivir todas las complicaciones de ese tratamiento inadecuadamente administrado, es la consecuencia. Y de todas maneras se va a morir, ¿no? O sea, de todas maneras va a fallecer, pero la situación del cómo sí cambia. Si tú adaptas el tratamiento, si le das un manejo de baja intensidad, pues sabemos que el desenlace va a ser el mismo como lo vieron, pero aquí no se incluyen, por ejemplo, la cuestión de la percepción de la patología, la calidad de vida, la percepción del paciente hacia su enfermedad, o sea, un montón de situaciones que son sociales, psicodinámicas, psicoafectivas que están alrededor de la patología. Entonces creo que pues sí habrá quien rete el modelo del geriatra y diga, no, los geriatras están locos, no les hagan caso y den todo el tratamiento. Nos pasa mucho. Yo creo que un 50 del que ya agarró experiencia y dice, no, mejor no le hacemos nada, y otro 50% del que no nos hace caso, ¿no? No sé, aquí, por ejemplo, Gilberto, Efren, que tienen tan de cerca esta valoración geriátrica, ¿qué tanto toman esta directriz de fragilidad y tolerancia a tratamiento, duración, intensidad y duración de tratamiento? Sobre todo en el pensamiento de que no vayamos a subtratar a los pacientes, ¿no? Sobre todo hoy día que disponemos de, pues bien decía el doctor, ¿no? Esta introducción de los anticuerpos monoclonales combinados como POLA, los biespecíficos como Mosu, Epcoritamab, que en difuso parece tener excelentes resultados, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Vamos a subtratar o, no sé, doctor Jesús, también aprovechando, estas nuevas terapias seguirán teniendo el mismo efecto sobre fragilidad de nuestros pacientes? No, bueno, antes de que ellos contesten, no, creo que mejoran, o sea, no fragilizan como una antraciclina.
¿no? O sea, yo he visto pacientes que con el inicio de la infusión de la antraciclina en la primera dosis hacen falla cardíaca. Hemos tenido pacientes que ingresan de oncología directa a geriatría por insuficiencia cardíaca por la infusión inicial pero porque no se hacían estas evaluaciones. Eso me tocó vivirlo como residente. Y creo que los inmunológicos, al menos de la experiencia que tenemos, sí mejoran la respuesta, pero tenemos que comprender que al final los inmunológicos también dan inflamación de bajo grado. O sea, es parte de su mecanismo de acción. Entonces, ya se ha visto que no son totalmente inocuos, que tienen otro tipo de desenlaces, al sistema nervioso central, inmunosupresión, ¿no? En situaciones específicas que tienes que vigilar, ¿no? Entonces, sí les va mejor, o sea, definitivamente la sobrevida es mejor, la calidad de vida es mejor, pero sí tienes que estar atento a las potenciales complicaciones que pueden presentar los pacientes, sobre todo si tienen fragilidad, sobre todo si vamos a modular la inflamación. Yo siempre hago caso a lo que nos dice el geriatra, porque a veces incluso con los familiares que dicen, doctor, es que yo quiero a mi abuelito todavía que se cure, hay que explicarles también a ellos, porque a veces lo ven bien ellos quizá físicamente, pero bueno, la valoración geriátrica es diferente y sabemos que se va a complicar. Entonces también ahí la relación con los familiares, explicarles muy bien con el paciente que precisamente en la pasada semana, 2 pacientes con linfoma difuso, 80 años y tienen Alzheimer o demencia. Y es extremadamente difícil, porque les explico lo que va a suceder y bueno, ya al final de la consulta, pues ya no sabe nada y no sé si, ¿cómo verías, Jesús, iniciar tratamiento si la escala geriátrica, al menos físicamente, están bien, pero ese impedimento pues mental también cognitivo, yo no estaría, no sé, 100% seguro de iniciar un tratamiento agresivo o al menos no tan agresivo en ellos, pues, incluso uno de baja intensidad. El tratamiento va a incrementar el declive cognitivo todavía más. Entonces ahí es donde entra esta situación de la charla, de decir, bueno, si el pronóstico del tumor puede ser bueno, ¿no? O el pronóstico hematológico puede ser bueno, pero era lo que hablaba yo con esta cuestión de la inflamación bajo grado, todavía no hay suficiente experiencia para ver a estos pacientes con DCL o con deterioro cognitivo, digo, con demencia leve, qué tanto va a incrementar la trayectoria de deterioro cognitivo. En las terapias convencionales sí lo incrementa. Entonces, si tú ya inicias con demencia leve, tienes que considerar que muy probablemente el paciente el próximo año va a avanzar a pesar del tratamiento neurocognitivo en su deterioro cerebral. Y entonces, pues tienes que plantearte cuáles son los verdaderos objetivos globales de la terapia. Si es mantenerlo vivo por mantenerlo vivo o buscar un equilibrio en el estado general de salud, ¿no? Ahí es donde entra potencial de rehabilitación como concepto importante, porque si el paciente ya tiene una demencia severa, pues cuál potencial de rehabilitación desde el inicio. Puede ser adecuado si tiene demencia leve, dar el inicio del tratamiento y evaluar a los 3 y 6 meses si no hubo un declive acelerado. Y entonces, si avanza, pues seguramente lo tendríamos que parar. Por lo que por lo que tú estás diciendo, al final, ¿para quién es el beneficio? ¿Para el paciente o para el familiar? Y muchas veces lo damos por presión de la familia más que del paciente. El paciente no sabe en realidad lo que le está ocurriendo, ¿no? Ya en estos grados donde ya la memoria está tan alterada que no sabe ni lo que le dijiste en la consulta, pues esos pacientes ya están en demencia moderada severa, ¿no? Y yo quisiera complementar con el otro extremo que, bueno, justo la evaluación geriátrica, eh, en casos, yo recuerdo 2 casos puntuales
de ensayos clínicos justo con nuevas drogas de pacientes pues mayores de 70 años que nos hemos pensado si los incluimos o no los incluimos en los ensayos clínicos, que esta es una tendencia mundial también, como que hacer a un lado a los pacientes geriátricos. Hacer la evaluación geriátrica nos ha permitido incluir a pacientes en ensayos clínicos y han ido bastante bien hasta el momento, ¿no? Entonces también pues nos ayuda a no subtratar a los pacientes. Claro. Digo, tocando estos dos puntos en los extremos de la decisión, a mí me ha tocado justo lo contrario en los protocolos clínicos, que por protocolo institucional, bajo la condición de la edad geriátrica, van a valoración y uno queriendo incluirlos al protocolo por edad, por condiciones, y te dice el geriatra, no, está frágil. Y entonces en ese automático es no tolerará la dosis completa del protocolo o de excepción, aunque tengas la mejor droga disponible, pues ahí también uno tiene que hacer caso, porque entonces si no iríamos al otro extremo de sobretratar al paciente, hacer que no tolere la quimio y enfrentarlo a mayor toxicidad. Eh, y pensando también en estos pacientes en el que pues tienen la edad, los valora el geriatra y empiezan con cierta fragilidad, ¿no? Llámese robustos o este estatus intermedio que te dice, puedes tratarlo y uno como médico los va viendo consulta a consulta que se deterioran, ajá, en el que pues obviamente el estado mental es íntegro, el paciente toma decisiones y él te dice, yo quiero continuar. Y entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cuál sería la recomendación desde el punto de vista geriatría, desde el punto de vista hemato, Gilberto, Efren, con respecto a qué hacer con esos pacientes que uno los va viendo, se van debilitando hasta llegar a la fragilidad, obviamente disminución de la movilidad, esta pérdida de las actividades de la vida diaria, pero el paciente cognitivamente dice, yo quiero seguir intentándolo? Bueno, yo te puedo decir ahí que seguramente la intervención entonces no está siendo multidominio. Los pacientes que nosotros hemos tenido de experiencia de buenos desenlaces son con prescripción de ejercicio y el paciente sabe a qué va en el sentido de la prescripción de ejercicio, diferentes modalidades adaptado al paciente y en la cuestión nutricional. Y si tiene resistencia anabólica, tratar esa resistencia anabólica. Hemos utilizado con permiso también de los hematólogos, pues los anabolizantes, de acuerdo al paciente, con pequeños ciclos, etcétera. Y entonces mejoran los desenlaces. Si el paciente se está deteriorando es porque algo de lo que estamos haciendo extra no está siguiendo la pendiente de deterioro propia del medicamento. Hay algo que estamos haciendo mal o algo que no vimos inicialmente que está afectando, ¿no? Que puede ser la falla cardíaca, que puede ser la cuestión psicoafectiva, ¿no? Pueden hacer brotes de depresión y son de los factores que se agregan a la pérdida de peso. Entonces yo iría de eso en cuestión de decir, si se está cayendo la cuestión funcional y todo, hay algo más. La experiencia que tenemos, por ejemplo, en pacientes con inmunológico, pacientes con cáncer, por ejemplo, de células pequeñas que nos están dando el inmunológico en el hospital, los pacientes han subido con las intervenciones multidominio en promedio 3 kilos. Entonces, ¿cuándo has visto que un oncológico suba de peso en lugar de perder, no? Eso tiene que ver con la prescripción nutricional y tiene que ver con el ejercicio y tiene que ver con tratar resistencia anabólica, ¿no? Una inflamación de bajo grado. Y ahí es donde entran pues, los nuevos medicamentos que modulan los desenlaces de resistencia a la glucosa y demás, que están muy satanizados por los geriatras por la pérdida de peso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no es en realidad así. Pero yo sería de esa idea, de buscarle a esos pacientes otra circunstancia que no se ponderó inicialmente. Jesús, ¿y cuál sería el ejercicio físico más fácil o más recomendable que hiciera un paciente geriátrico en casa después de un tratamiento de quimio? El más sencillo es instaurar un gimnasio sentado con ligas. Se llaman ejercicios pliométricos con ligas. El paciente nunca está de pie
y con un juego de armellas y las ligas pueden hacer prácticamente todos los grupos musculares. El paciente está sentado. Es como hacer un universal con ligas. La otra es simplemente manejo postural, que para eso sirve el Tai Chi. Y puedes también hacer ejercicios isométricos con sillas y con la pared. O sea, hay maneras de hacerlo sin tanto movimiento para evitar las caídas. Entonces sí, ejercicio existen ejercicios de resistencia, de baja resistencia, alta frecuencia. El ejercicio al final está limitado o por frecuencia, o por carga, o por cadencia. Y entonces esta combinación es lo que permite que el paciente se adapte al ejercicio. Entonces, ya, si es muy funcional, pues lo puedes poner hasta isotónicos, o sea, pesitas, poleas, etcétera. O nadar, ¿no? Para la cuestión cardiovascular. Que el paciente no se desacondicione, porque en cuanto empieza la espiral del desacondicionamiento, van a empezar las caídas y va a empezar la inmovilidad y va a empezar y va a empezar. Y entonces es cuando empiezan a perder masa muscular. No por la quimioterapia, no por el tumor, sino porque el paciente no se siente seguro de moverse. Sí me ha ocurrido que después de una caída en casa retrasamos la quimio y bueno, finalmente la desfasamos tanto que ya no la continuamos, pues, porque el Así es. paciente después es traído en silla de ruedas porque ya le duele la Todo. rodilla, la cadera y ya no continuamos. Así es. Hacen disregulación neuroendocrina y entonces hacen depresión por alteración nutricional, o sea, por alteración de neurotransmisores, junto con dolor crónico. Sí. Claro, pues sí, todo esto muy interesante y pues creo que a nosotros como hematólogos nos queda claro que tenemos grandes retos en el abordaje de estos pacientes, ¿no? Ya no se trata solamente de tratar por tratar, sino de ir individualizando dependiendo, pues obviamente del diagnóstico como todo, pero también del linfoma y del tipo de medicamentos a los que los vayamos a exponer. Sí. Es así, ¿no? Entonces, por tanto, pues debemos tener como presente el hecho de que la fragilidad hoy día es muy importante, o sea, el concepto de fragilidad para nosotros es muy importante para poder tratar a nuestros pacientes y tratarlos mejor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí me acaba de entrar una pregunta también, ya como parte también de lo último de esta sesión del día de hoy. ¿Qué opina usted de aparte de generar este enfoque en funcionalidad física, también evaluar sarcopenia directamente, ¿no? O sea, usted hablaba de velocidad de la marcha, fuerza de prensión, que son condiciones indirectas que miden, pero que van acompañadas de la masa muscular, ¿no? Ujú. Entonces, si tuviésemos que tomar en cuenta esto, ¿habría alguna herramienta que usted recomendara? Porque está la tomografía, pero pues eso también requiere de alguien muy capacitado. Y si, por ejemplo, escalas como la de Edmonton pudiesen ser de utilidad. Sí, sí son de utilidad las escalas, pero no te dan una aproximación. O sea, útil para un hematólogo, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, dosis y pronóstico, tienes que hacer algo inferencial. O sea, tienes que hacer impedancia bioeléctrica de 12 canales. Todo lo demás son aproximaciones de riesgo y de cosas que no nos van a decir la realidad. Lo que ustedes tienen que acercarse es lo más posible a la realidad, o sea, a volúmenes, porque la decisión de darle más o menos quimioterapia no necesariamente tiene que ver tampoco con la funcionalidad, sino cuánto músculo tiene este paciente. Tiene Ujú. 80 kilos, pero ¿cuánto es músculo? ¿No? Que muchos estudios ya están saliendo, que tiene uno que adaptar la quimioterapia a la masa magra. Entonces, impedancia bioeléctrica prácticamente todos los licenciados en nutrición tienen. Sería una buena opción. Les digo, lo ideal es índice de flotabilidad, pero
áreas de inmersión, tinas de inmersión. Pues en México yo nunca he visto esto, yo lo aprendí en Estados Unidos. Entonces es como se evalúa la composición corporal realmente, tanto en atletas como en adultos mayores. Entonces eso será como lo ideal, ¿no? Sería el gold estándar, ¿no? Índice de flotabilidad. Pero algo en consultorio para evaluar, por ejemplo, deterioro o sarcopenización, composición corporal seriada. Sí, porque absorbimetría por rayos X en pocos lugares la hacen y tomografía, pues está radiando al paciente cada rato como para darle seguimiento. Yo desarrollé una fórmula por plicometría y perímetros que va a salir publicado en la revista de la Academia Nacional de Medicina, que es por medio de hand grip, plicometría y perímetros de cuádriceps, que tiene una correlación de más del 90% con la imagen directa por tomografía. Entonces, esa es una herramienta que pueden utilizar en el consultorio. Necesitan una cinta métrica, un dinamómetro, que ya también hicimos la validación del dinamómetro electrónico más comercial que hay ahí no va a ser el anuncio, pero es el que cuesta 1,200 pesos. Entonces pueden hacer una dinamometría de mano y sus perímetros y su plicómetro, y está la fórmula, ¿no? Es gratis, no la registramos ni nada, es para que la podamos usar en el consultorio. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias ¿De qué? por su excelente plática. Gracias, Gilberto, Efrén, por esta interacción. Y no me queda más que agradecer profundamente a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy en esta sesión, en este espacio de actualización, que por supuesto nos ha dejado un foco central para la atención más óptima de nuestros pacientes con edad avanzada. Pues muchas gracias. No sé, Efren, si tienes algunas palabras más que darnos. Gracias a ti, Gladys, por la coordinación estupenda, y tú también que ves y hablas mucho de esto de fragilidad en pacientes con linfoma. Qué mejor coordinación que tú. Gracias, Jesús. Ya Gracias a siempre te ustedes. saludo en los pasillos del general, y Así muchas es. gracias por todo esto. Siempre aprendemos. Al doctor Raúl Córdoba, que bueno, no pudo estar en vivo con nosotros, pero seguramente pronto estará. Y a ti, Gilberto Barranco, también, muchas gracias por todo esto, de estar siempre en la academia de la AME y de todo, y prepararnos también estas sesiones muy importantes. Y agradecemos, como ya decía Gladys, a todos los que se conectaron y están con nosotros. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Buenas noches.